Hola, buenas tardes. Bueno, en este programa vamos a hablar de la inseguridad. Sé que lo hemos tocado algunas veces, pero me gustaría retomarlo porque creo que sigue vigente. Y pues bueno, pues vamos a empezar por ahí con unas preguntas. Quien quiera comenzar. ¿Para ustedes es grave la inseguridad en Guanajuato? Si la comparamos con qué, yo creo que tendríamos que poner parámetros. Con Afganistán. Estamos muy bien comparados con Afganistán. No, ahí la llevamos con Siria. Yo creo que tenemos que empezar a esclarecer. Dice que somos una maravilla comparados con Damasco. No va por ahí. Más bien el tema de dividir lo que son los homicidios culposos, dolosos, el tipo de crimen que se está generando. Yo creo que tendremos que más bien generar un énfasis en ello y evidentemente pues si hay una alza. Y también, además de que hay una alza, también yo creo que hay un poquito de mano negra metida por parte del gobierno del estado, porque el otro día leí una nota de una persona que se encuentra tirada en la carretera con un disparo a quemarropa y lo reportaron como atropellado. Entonces yo creo que además de los datos, pues, de que sabemos que sí, efectivamente, los datos oficiales van al alza, pues también está un poquito de que no se quieren alarmar, ¿no? Que también tiene toda la lógica del mundo. Están empezando a llegar muchas empresas japonesas, muchas fábricas alemanas, francesas, y lo que menos quieres hacer es empezar a asustar a ese tipo de personas, ¿no? Pero de que está grave la situación, yo creo que está grave. Yo creo que se ha incrementado de manera sustancial. Sin embargo, tampoco me parece así como de, está sumamente grave. También creo que el exagerar de repente las cuestiones que pasan también crea esa percepción negativa, ¿no? Y entonces la gente se anda cuidando de todo el mundo y andas como paranoico. Sí, la situación se ha empeorado, sí ha habido mayores homicidios sobre todo. Sí se siente ese ambiente, pero también tiene que ver con esta cuestión de paranoia, ¿no? Es que es justo... también no hay que exagerar demasiado, no es que esté bien la situación. Se tienen que tomar medidas, yo creo que desde varias perspectivas, desde temas de inteligencia, desde temas de prevención y de temas operativos también, ¿no? Porque la inseguridad no es así como de vamos previniendo porque en 15 años yo creo que ya más o menos le vamos bajando a los índices, ¿no? Hay que hacer algo operativamente. Pero a ver, entonces, ¿ustedes creen que, ahora dices, bueno, comparando con que estamos peor que Tamaulipas, que Michoacán, o estamos mejor? Definitivamente se está viviendo una situación grave en el estado que sí debemos señalar, pero también hay que hacer revisión a partir de los no por decir números, porque no se trata de decir un número más, sino de las estadísticas que se están generando. Luego a veces tenemos mecanismos que no dan la información completa, muy bien lo señalas. Por ejemplo, hace rato atrás les platicaba lo del tema del secretariado. Muchas veces no dan la información, no dan las partes, la información completa, y se empiezan a generar situaciones que pues empiezan a desalentar a la gente. Evidentemente también dar de sopetón una información donde no hubo una investigación, donde no hubo una atención, puedes generar crisis, pánico, caos. Ver, entonces, información parcial también, información parcial. Tú dices, las estadísticas como que las están utilizando como maquillando. Pero tú dices que como para mal o como para que se vea más grave la situación, y tú dices que las están maquillando para no crear se disminuya un poco. Entonces, insistimos, la situación es ahorita delicada y habría que revisar. Habría que revisar y hacer los comparativos. Y insisto, el tema de los delitos cometidos, porque luego ya todo quisieran echarlo en una bolsa. Les insisto, depende del tipo. No es lo mismo robo casa habitación, el robo, por ejemplo, a autopartes, los automóviles, o a transeúntes, el tema del narcotráfico, que también es delicado, y a veces guachicoleo, y quisieran echar todo en una bolsa. Que son entre grupos criminales, ese tipo de cosas son diversas aristas que sí vale la pena que se midan de manera separada, pero que además lo que se difunde también sea así de completo, pues, porque de repente es así de 40 ejecutados, pues sí, pero no los estaban asaltando. Entonces no se trata del mismo tipo de crimen. Sí, es diferente. Para efectos del conteo, pues cuentan igual si te estaban asaltando. Exacto. Que sí fue una balacera entre grupos delincuenciales, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en el sentido de que Guanajuato no está tan mal como, por ejemplo, como Zacatecas o como Michoacán, porque yo conozco mucha gente, pues, de que lleva materiales a Zacatecas. Yo tengo un cliente de Zacatecas, y siempre que mandas el material existe como la preocupación, ¿no? De que, híjole, a ver si no le pasa nada al chofer, a ver si no nos paran el camión, porque sí ha pasado, ¿no? Y incluso nos ha pasado en el Estado de México.
pero a lo mejor aquí en Guanajuato no existe tanto ese problema, pero Puebla creíamos que era un estado relativamente seguro, y pues lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, que son ese tipo de cosas que te prenden las alarmas, y fueron unos guachicoleros, y no hay que olvidar que aquí en Guanajuato pues está súper caliente también ese tema. Pero también yo difiero un poco de lo que dices, de que al final del día todo debiese ser contado por números. Yo difiero mucho porque vemos el caso de Estado de México, donde ocupan el primer lugar de feminicidios, las muertes a mujeres, y entonces empiezan a separar la situación del cómo se dio, y entonces le reducen, y ya ahora resulta que ya no es, cuando en todo caso pues debiese ser en general. Insisto, sí, para temas a lo mejor de registro civil de defunciones pues es igual, pero no para temas de diagnóstico de seguridad si necesitas ver cuál fue la causa de la muerte. Hasta donde yo tengo entendido es que los homicidios están divididos en homicidios dolosos y homicidios culposos, ¿no? Entonces yo lo que voy es, todos los homicidios dolosos deben de contar igual. O sea, no importa si lo mataron a pedradas, a palazos, a cuchillazos, a balazos. O sea, a final de cuentas es alguien que mataron en un enfrentamiento violento y con la voluntad de causarle daño, ¿no? Sí, en términos globales sí, pero para el tema de política pública pues necesitas saber sociológicamente a partir de qué fenómeno surgió esa... Y yo te preguntaría también si las procuradurías están haciendo su tarea. Porque al final del día ellos también tienen que estar generando estos registros y toda la información para poder dar seguimiento. Otra vez de toda la crisis que tienen las Pero hablando de tareas, igual vamos a tocar otro tema. ¿Ustedes no creen que quienes nos gobiernan, por qué no han sido capaces de aceptar la inversión desmesurada en este gran proyecto que iba a ser Escudo, o que es, no sé si todavía esté funcionando? ¿Por qué no han sido capaces de decir, ok, no ha logrado lo que se esperaba? Yo quisiera decir del tema del combate a la inseguridad, a veces quisiéramos que fuera como con una varita mágica, y no con esto exime lo que se prometió a partir de esta estrategia, lo digo completamente, pero a veces quisiéramos que con una varita mágica se combata toda la inseguridad. Insisto, son diferentes tipos de delitos y se deben de generar diferentes estrategias, y también coadyuvando órdenes, tanto del federal, del estatal como del municipal. A mí me queda muy claro que la seguridad se debe de dividir en dos temas. Uno, y el más importante de mi punto de vista, es la prevención. O sea, debe de ser lo más importante, y a donde yo creo que se le debería de invertir más dinero, y que desafortunadamente, pues la verdad, no lo pelan. O sea, ningún gobierno jamás pela la prevención. Y yo te voy a hacer un paréntesis. Y luego vemos en el recorte presupuestal de 2017 que el PRONAPRED, que era un programa justo para la prevención de más de 2,000 millones de pesos, lo desaparecieron. Y dices... Eso no es inviable, se necesita apostar por eso y el tema de capacitación, y el tema también de equipar las policías municipales, estatales, y ahorita la otra parte como más. Y la segunda parte es justamente la reaccionaria, ¿no? Por llamarle alguna parte, que es la persecución del delito, ya que se causó. Y ya lo habíamos platicado una vez, el porcentaje de delitos que realmente se castigan es ridículo, o sea, es una broma. Estamos hablando como del 2%, una cosa así. Entonces, con esos números es como, ¿qué vas a hacer entonces? Si el problema ya está ahí, pues entonces encuentra una forma de solucionar el problema, ¿no? Entonces, la solución de este gobierno, de esta administración de Miguel Márquez, fue el proyecto Escudo, ¿no? Que costó casi 3,000 millones de pesos, es decir, montañas de dinero, y los resultados no existen. O sea, sí, no hay. A mí me parece que ahí en ese tema... Al revés, contraproducentes, ¿no? En ese tema debería de haber, yo sí creo que de manera responsable de las autoridades, decir, ¿sabes qué? A ver, el programa consiste en esto. Porque bien a bien, todos medio sabemos y medio no sabemos qué consiste el Escudo. Confidencial. Es como, pero entonces, a ver, estos eran los alcances del programa. ¿Los ha cumplido o no los ha cumplido? Y tampoco para no generar falsas expectativas también de lo que se puede lograr o no con un programa de esa magnitud, que la gran mayoría tenía que ver con tecnología, con los accesos al Estado, etcétera, ¿no? Con un monitoreo y más de inteligencia. Ahora, habrá que ver si eso está vinculado con la parte también operativa. Yo soy un convencido que la policía estatal, es decir, las fuerzas de seguridad pública del Estado, son de las mejores policías a nivel estatal. O sea, en varios estados, comparados con otras entidades federativas, están certificados, son gente capacitada. A mí, si me preguntas, si voy en carretera, en la calle, y veo una patrulla de las fuerzas de seguridad pública, yo sí me siento seguro. A mí sí me genera confianza las fuerzas de seguridad pública del Estado de Guanajuato, y eso es importante.
Ahora, que se tiene que reforzar muchísimo. Las policías municipales son insuficientes también. La semana pasada vino justamente el anuncio de que va a haber policía militar. Ajá, justamente a eso iba. Le reclamaban al gobernador que ciertos recursos se iban a destinar a capacitación y a toda la policía local, a fortalecerla, y en lugar de eso entonces la destinaron a hacer una base militar. Entonces, de verdad la militarización es la respuesta. Yo ayer iba caminando como a las 12 por la calzada y estaban los policías municipales y venían atrás unos chicos parecían una bandita, o sea, sí, la verdad, los ves y la facha, como sea, y veníamos caminando mi novio y yo, y a los que agarraron para catearlos a ellos, simplemente por el hecho de que a lo mejor no están vestidos como el estricto código que la policía piensa que así debe de ser todos. Entonces esas cosas son discriminación. Por eso entonces también los jóvenes de los sectores que quieran están como rebeldes y odian a la policía. Es un círculo vicioso. La policía no está preparada y entonces vulnera al ciudadano, y el ciudadano odia a la policía, no confía en ella. Entonces ayer dije, oye, le están quitando aparte recursos para preparar a esta policía, ¿y creen que esa es la solución? No, debe haber una reestructuración total de las policías. Yo soy creyente del mando único y creo que debería haber una sola policía, porque te vas a ahorrar problemas logísticos, presupuestales, de preparación, te ahorras muchos problemas y tienes personas que están unificadas y que van a hacer varias funciones, porque ahorita es de que tenemos el policía municipal, el tránsito, tenemos al policía estatal, al tránsito estatal, al policía federal, tenemos una revoltura de competencias que es ridícula. Y yo lo desapruebo completamente, porque no puedes generar una toma de decisiones desde un escritorio central. Insisto, las problemáticas son diferentes en calles, colonias, pero organizacionalmente sí puedes descentralizar un poquito también cómo funcionan en las corporaciones. Digamos, tu corporación, delegaciones policíacas. Pero entonces decirlo claramente, es más fácil llegar a la cabeza y negociar con la cabeza que estar generando, como se han generado situaciones en negativo donde ya se dan las afectaciones. Hablamos del crimen organizado. Pudiese ser, si se genera desde una toma de decisión de escritorio, que vayan con la cabeza a buscar generar estos vínculos que fortalezcan la corrupción, la impunidad. Aunque una corporación tan grande es más difícil de corromper toda la corporación que si son pequeñas corporaciones. Casi siempre la que está más aliada con el narcotráfico, para lo que parece, es la municipal. Y sobre el tema de los recursos que bien mencionaba, sobre el tema del cuartel, queda claro que habría que hacer una revisión más bien de los programas que están funcionando no en el estado, porque tampoco es que sean montones y montones como el costo del programa como tal, donde sí se pudiese dirigir y continuarse con este recurso, si no me equivoco era de 50 millones. ¿Sí? No recuerdo. No me equivoco. Para la del cuartel, y que era lo que se venía a generar para el tema de la seguridad para el municipio. Entonces también mejora que se haga una revisión de los programas del estado, los que de verdad estén impactando en positivo a la ciudadanía, y de ahí se puede juntar ese recurso y dirigir, y alcanza tanto como para la construcción del cuartel como para evidentemente este programa, este fortalecimiento. A mí sobre todo, la pregunta más bien no es que si eso es la solución, la militarización. Ojo, yo sí creo que por las condiciones y por, digamos, el incremento, si lo viéramos gráficamente, hay como una curva muy, muy pronunciada. En ese sentido, creo que la intervención de los militares puede ser necesaria para volver a bajar un poquito los ojos, pero creo que en paralelo sí deben de seguir fortaleciendo las policías municipales, si no... no pueden estar permanentemente aquí los militares, aunque sean esta figura de policía. Que ni siquiera tienen un marco normativo. Exacto, entonces estarían... Y justo de ese marco normativo es lo que se ha estado generando desde Cámara de Diputados, el de estar impulsando la Ley de Seguridad Interior, que son las atribuciones que pudieran tener las Fuerzas Armadas, pero se tiene que revisar este debate legislativo, se tiene que dar de frente a los ciudadanos, de frente a los mexicanos, de frente a los estados donde evidentemente hay situaciones muy muy graves, muy densas, y sobre todo que esté arropado por los derechos humanos, porque evidentemente no se puede llegar a romper con este carácter. Okay. Pues bueno, conclusiones del tema. Sé que es un tema amplio, pero algo que quieran cerrar. A mí me parece que la discusión que mencionaba Andrés se tiene que dar con cifras reales, no manipuladas por temas políticos, porque luego a eso se presta tanto, y es yo lo que decía desde un programa anterior, el simular.
¿no? Simulo que entonces te doy información y entonces esa información no es totalmente fidedigna y entonces haces suposiciones con esa información, con esa es con la que tomas decisiones y resulta que las decisiones no son lo esperado, pues porque la información estaba mal, ¿no? Y entonces tendemos a simular, a esconder información. Me queda claro que en el tema de seguridad hay información que es muy delicada y que se debe tener reservada, pero en su momento, digamos que los actores precisos que deben de tener esa información la deben de tener, ¿no? Y sobre todo yo vivo en Guanajuato la información sobre temas de seguridad es muy, muy, muy cerrada y las decisiones se toman por unas cuantas personas, ¿no? Yo propongo que los gobiernos, tanto el federal, el estatal, el municipal, redirijan los recursos que deben brindar este tema de seguridad, que deben fortalecer a las policías, equiparlas, darles los incentivos a los hombres y mujeres que diario salen a la calle, literal, a partírselas, a brindarnos seguridad a los ciudadanos, y que nosotros volvamos a esa creencia de antes, cuando veías a un policía hombre, una policía mujer, y decías, mi héroe, mi heroína, y la verdad es que era este tema que era este tema de que llegabas con ellos y te sentías completamente protegido. Yo sí insisto que se revise el tema presupuestal, porque evidentemente se tiene que dirigir a fortalecer la seguridad y sobre todo, vista en el clavo, el tema de prevención. Se necesitan generar programas de prevención municipales, estatales y a nivel nacional. Te voy a dejar cerrar a ti, para que sea con más punch. Nada más, yo creo que percepción es realidad. Entonces, si la ciudadanía está sintiendo y tú lo escuchas con cualquier persona, de que se siente insegura, y eso no ocurría antes. Entonces, si el gobierno tiene que aceptarlo, también yo siempre he sido muy crítica de eso, de que el gobierno acepte. Yo no entiendo por qué, o bueno, sí, por sus aspiraciones todos sabemos políticas, que son humanos y que se pueden equivocar. Y es por sus aspiraciones políticas, es porque el gobernador quería ser presidente, no sé si quiera todavía, pero es por eso. Entonces, deberían de aceptar lo que está pasando y poner una solución, y basta de querer tapar el sol con un dedo para que se nos olvide, y entonces ya con eso se soluciona. Entonces siempre he sido muy crítica de eso, y eso es lo que deberían de pasar. Pero bueno, ahora sí, Francisco. El tema de la seguridad no es un tema glamuroso, o sea, no es un tema que te gane elecciones. Entonces, en campaña difícilmente vas a escuchar un candidato de cualquier puesto hablar sobre el tema de seguridad, porque no es algo que a la gente le guste escuchar, ¿no? A la gente es algo que te tumba gente, ¿no? Es algo que te tumba gente. Pero la gente quiere escuchar hablar de programas de desarrollo social, quiere hablar de educación, quiere hablar de las cosas bonitas, ¿no? Entonces yo creo que sí deberíamos de cambiar un poquito ese paradigma y afrontar la realidad que la seguridad ahorita es un tema prioritario y que es a lo que deberíamos estar volteando a ver, porque si no hay seguridad, no hay nada. O sea, todo el concepto del Estado está basado en que haya una autoridad que te brinde seguridad. Entonces, si no existe eso, híjole, te estás metiendo un... Sí, no hay inversiones. Ahora, también creo que es algo que no tocamos, y perdón por la interrupción, la seguridad desde nosotros como ciudadanos. ¿Qué tanto hablamos de seguridad? Porque también es como tema vetado para nosotros. ¿Y qué tanto colaboramos con nuestra propia seguridad? La seguridad del de al lado. La seguridad, yo siempre he dicho, es tarea de todos, tanto del gobierno como de la ciudadanía. Todos, como la corrupción, como la educación, como todos los temas son... tenemos que poner de nuestra parte, las autoridades también. Pero bueno, ya nos excedimos en el tiempo y yo solo diría eso, que tenemos que... El próximo candidato a la presidencia de la República, yo creo que debe de ser su tema principal. Claro. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, y esto fue Dámelas en Caliente. Nos vemos la próxima semana. Gracias.